Buenas tardes, aquí estamos agarrando mínimo en lo que sería nuestro programa de hoy, Pensando Más. Entonces estamos con lo que sería la primera serie de varios podcasts, aquí desde Aprende Más, con Gabriel, Victoria y Civil, mi nombre es Civil Caballero, que soy la directora de este Centro de Aprendizaje Integral. Y bueno, sin más demora, vamos a conversar en la tarde de hoy sobre justamente la comunicación asertiva y ya hemos adelantado algunas cosas en Aprende Más, hemos adelantado algunos posts, tenemos algunas en nuestro blog también y hemos decidido iniciar esta conversación un poco más dinámica, más fresca dentro de nuestro también programa que se llama Un Café Después del Cole. Este es un podcast y una serie de podcasts que va dirigido a madres, a estas madres que no son perfectas, a estas madres perfectibles, a estas madres del día a día y que bueno, que transitamos por distintas situaciones profesionales, trabajadoras, amas de casa, es decir, cualquier rol en el que te desempeñes, pero sobre todo el rol de madres. Entonces, bueno, de eso se trata. Gabriel, si quieres contarnos un poco sobre la comunicación asertiva. Bueno, lo que hemos venido ya planteando desde hace un tiempo, ¿no? Lo que es la comunicación asertiva es esta habilidad de poder nosotros dialogar con mucha calma, con respeto, pienso que de forma también firme, ¿no? O sea, es un tema de saber tú conectar con tus opiniones, con tus emociones y bueno, o sea, ser fiel a ello, ¿no? Y de forma de que no dañe, no es que no dañe, sino no hiera a los otros, pues, o sea, ser claro, preciso y con respeto y con mucha confianza, por supuesto. ¿Qué no es comunicación asertiva, Victoria? Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos que no es asertivo? Bueno, me parece curioso porque justamente hay como una distinción en la literatura de comunicación agresiva, pasiva y asertiva. Entonces decían como que, bueno, todo lo que no es asertivo, o sea, lo que no es asertivo es agresivo o pasivo, justamente. Agresivo es cuando, lo contrario a lo que decía Gabriel en un principio, bueno, hieres los sentimientos de las demás personas y muchos, o sea, pueden no ser a propósito, ¿sí? Yo creo que la asertividad también tiene que ver con una toma de conciencia, como una autorreflexión en función de tus propios pensamientos, de lo que estás sintiendo y del otro. Tienes que tener como muchas cosas en la mano, como muchos elementos que tienes que tomar en cuenta. Y bueno, una persona agresiva posiblemente todo lo contrario, sea impulsiva. Entonces tengas una comunicación en donde no pienses antes de hablar, no pienses qué puede estar pensando el otro, sintiendo el otro, lo que vayas a decir, cómo le va a caer. Creo que tiene que ver con eso. Y lo pasivo es cuando no dices nada. O sea, te callas todo. Y Gabriel, justamente antes de comenzar la conversación, me tenías una reflexión como eso cuando no dices nada. Ah, sí, las consecuencias de no practicar a veces una comunicación asertiva y sobre todo si se es un comunicador pasivo. Es el hecho de que, a ver, usualmente el comunicador pasivo se hace presente es cuando ante la situación que sea que le molesta, que le incomoda, no puede poner el límite, sea, vamos a poner el ejemplo de un jefe que te manda a hacer un poco de cosas y tú ya te sientas estresado y no puedes por lo menos hablar con él y decirle, mira, bájale un poquito. Bueno, en la casa con tu también. esposo o, por ejemplo, parte de la población que nosotros tenemos acá, un niño con una condición que de alguna manera muchas veces los tratamos, somos muy permisivos, entonces en ese caso nos volvemos pasivos. O el mismo tema del bullying. Exacto, y también los mismos niños que terminan victimizados dentro de la escuela, entonces puede ser que en la casa sean unos victimarios y sean, tú sabes, agresivos, los que se ponen en el colegio, o sea, primero porque hacemos muchas concesiones en la casa como mamá y en el colegio pues ellos revierten el rol y terminan siendo los bulliados. Exactamente. Entonces eso es muy, muy importante, de acuerdo, claro. Chamo. Entonces, claro, ante ese papel de víctima donde tú no pones los límites, donde no te expresas, todo este montón de cosas que pasan en estas situaciones terminan armándose esquemas sobre sí mismos, o sea, creencias, pensamientos sobre sí mismos, que tienen que ver más que todo con sus descripciones, en las que, bueno, terminan aprendiendo que
mira, no soy capaz de hacer esto, se acumulan todo este montón de frustraciones y no soy capaz de hacer esto, no puedo poner los límites como debo hacerlo, claro, se acumula tanto que en un punto esto termina Claro, y explotando. terminas transgredido y con una autoestima muy Muy por bajita. debajo, exactamente, con Eh, sentimiento de minusvalía, o sea, te desvaloriza. Exacto, entonces eso es lo que no podemos Una permitir. consecuencia por no saber Por- expresarse. Claro, y también por miedo, ¿no? Es decir, por miedo, Claro. por estrés, sencillamente por compasión, porque también puedes tener compasión por el otro y en ese mismo proceso de compasión también terminas transgredido. Ajá, O sea, hace exactamente. como concesiones y hago concesiones y cuando la cosa está por allá, pues ya yo no tengo fuerza, Ya no estoy pones- deprimido, ajá. tengo poca estima, no sé cómo hacerlo. Ese es un caso. Hay algo que tú dijiste, Victoria, que a mí me encantaría hablar, que tiene que ver con los agresivos pasivos. Es decir, en o sea, Sí. el agresivo pasivo es la cosa que a veces es más difícil que nosotros logremos, primero identificar y segundo desestructurar. Yo recuerdo en estos días, no voy a decir exactamente qué ni nada, pero me tocó alguien que tenía mucha paranoia del tema del COVID y justamente estaba en un lugar y tosí. Entonces, o sea, y esa persona se puso a reclamarme, decirme, mira, vete para allá, ponte no sé qué. Entonces, bueno, después generó toda una situación y yo recuerdo que en algún momento la vi como conspirando, ¿no? Esta cosa que empieza a hablar aquí, y entonces estaba conspirando, entonces yo le dije, me le acerqué y estaba muy molesta y le dije, mira, tú estás conspirando, yo entiendo que tú me digas, y obviamente uno está molesto, o sea, no le voy a decir con cara de comiquita, mira, tú sabes que no sé qué, no, o sea, con fuerza. Mira, tú estás en primer lugar estás conspirando, lo estás haciendo enfrente de mí. En segundo lugar, cuando te dirigiste a mí, lo hiciste, o sea, porque eres una agresiva pasiva. ¿Qué está mal allí? En esa comunicación. Que, bueno, quizás al principio fue directo, pero la cosa no acabó ahí. O sea, terminó yendo, o sea, el problema que tenía contigo lo fue llevando a los demás. Y yo no fui asertiva porque yo la califiqué a ella. Yo le dije, tú eres una agresiva pasiva. Entonces, una cosa importante en la comunicación asertiva, y eso la detonó y la puso peor. Y bueno, Claro. armó un escándalo Sí, tras sí, bastidores que ni les cuento. Pero sí lo importante de la reflexión es que yo tampoco supe, porque yo no fui agresiva pasiva, sino que yo fui agresiva activa y no fui asertiva porque yo tenía que hablarle del hecho, porque esa es la otra cosa que hacemos y es un ejercicio. Es decir, cuando nosotros le decimos al otro, tú eres agresivo, tú eres esto, tú eres lo otro, y no vamos al hecho per se, mira, la manera como lo comunicaste fue agresiva, o eso que estás diciendo es agresivo. Entonces, son dos niveles de comunicación distintos y que a veces no somos conscientes. Fíjate que no sé si, o sea, ahí no sé si estar tan de acuerdo con el hecho per se, porque fíjate, la percepción que tenemos cada quien, de repente hay cosas que sí compartimos, como hay otras que se difieren. Lo que para mí pasó no es lo mismo para lo que pasó a Victoria. Entonces, claro, yo revisando un poquito el tema de cómo a veces ser un comunicador pasivo, asertivo, perdón, implica hablar mucho desde cómo te sientes. O sea, mira, esto que pasó me hizo sentir así. No decirle, tú me hiciste sentir de esta forma, sino me sentí molesto porque me dijiste que fuera entonces para otro lado, por ejemplo. O sea, me sentí molesto por este tipo de cosas. Pero ahí hay una relación de confianza y de Claro, establecida. Pero cuando no la hay, en este caso no la hay, y yo estaba muy molesta también, entonces claro, de pronto no tienes tanto tiempo para explicar. Entonces vas al hecho, lo que quiere decir, por ejemplo, tú ves a alguien haciendo una cosa incoherente. Cuando vemos a nuestros niños que tienen esas pataletas, toda esta cosa incoherente, tú no le vas a decir, mira, compórtate que pareces un loco o estás medio loco, que eso lo decimos. O sea, es como la manera como nos hemos acostumbrado a reproducir, a veces pasivo, a veces agresivo, sino lo importante acá es referirse al hecho como tal, per se, lo que la persona está haciendo y no descalificar o calificar al otro. A eso me refiero. Yo creo que también un punto importante es la pregunta, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Eso también es una buena pregunta. No, eso que tú decías, no voy a colocar un calificativo, o sea, y rescato también lo que decías tú, como que, oye, mira, es mi percepción del hecho, no necesariamente es la realidad, o sea, porque la realidad
no necesariamente existe, o sea, sí existe como hecho, pero hay un montón de Sí, sí, gente sí, un montón de interpretando eso. interpretaciones. Entonces ahí rescato la habilidad de la empatía también, que está detrás bueno, de toda esa construcción de la comunicación asertiva. Y también la capacidad de reflexión, de autocontrol. Allí se pone en juego, o sea, ya va, no tengo que dar una respuesta inmediata, porque la respuesta inmediata quizás no va a ser la más asertiva posible o va a generar una reacción. O sea, yo estoy siendo reactivo, el otro va a hacerlo. Y esto no significa que, o sea, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje, o sea, es un proceso de ejercicio, lo decía también Gabriela hace un rato. O sea, como que esto hay que ejercitarlo, pero también surgió en mi cabeza, yo le decía a Gabriela, oye, estoy un poco como nerviosa con el tema, porque a mí me costó mucho cuando hicimos los blogs, o sea, escribimos para el blog, Gabriel hizo el video, nosotras estuvimos construyendo el tema, viendo cómo lo vamos a presentar, y desarrollándolo en el aula En el aula simulada, la guía, tenemos la guía de asertividad, por cierto. También, o sea, es un tema que nos dimos cuenta que es muy complejo, o sea, como que realmente parece muy, muy sencillo, sí, vamos a ser asertivos, pero es demasiado complejo. Entonces, detrás de esto que hay, bueno, también tener una autoestima pues fortalecido, porque pues podemos caer como lo decías, en el ejemplo que ponías, en la pasividad, o sea, yo no merezco, o sea, ni siquiera el poder, porque además hay un ejercicio también del derecho, que se plasma demasiado, como que tú tienes que hacer valer tus derechos y los derechos del otro. Hay un sentido de justicia también, en función de lo que hablas. Entonces es como, oye, para llegar a esa toma de conciencia, tienes que pasar por etapas, vamos a decirlo así. Con ese ejemplo que pusiste de la mamá, oye, el chamo está haciendo la pataleta del siglo, y tú dices, bueno, pero si yo le voy a decir al chamo cómo me siento en medio de la pataleta, pues por muy asertivo que parezca, esto no va a generar ningún cambio. Lo que quería comentar justamente que me viene a colación. Yo fui una mamá muy joven de 19 años y justamente era como ese lugar desde donde yo ejercía autoridad para mi hijo, porque entonces yo le decía a él, mira, yo no juego metros contigo, yo soy tu mamá, porque una de las cosas también en este tema de la comunicación asertiva es que muchas veces queremos ser muy chévere con nuestros hijos. Entonces allí se desdibujan los roles. Y yo creo que el rol de padre, de madre, el rol de autoridad, el rol de quien está orientando siempre debe estar muy claro, porque tenemos hijos ahora que razonan, que piensan, que están criados también bajo otros espacios de libertad, pero lo que yo sí creo y me parece muy importante en la comunicación hacia los hijos es siempre mantener el rol de autoridad y de orientación, y eso dura toda la vida, es decir, eso no se acaba cuando nuestros hijos están grandes, solamente cambia la relación desde la experiencia del otro, desde ese intercambio que se da, pero somos padres hasta el último día de nuestra existencia. Entonces creo que eso también, a propósito de lo que tú decías, el lugar desde donde hablo con mi pareja, el lugar desde donde hablo en el ejercicio de la jefatura, el lugar que hablo yo como subordinado o subordinada con mi jefe, es decir, el lugar desde el que hablo con mis hermanos o con mis pares, eso también es muy importante porque hay gente como yo lo llamo, el ubicatex. O sea, hay momentos en los que hay que ubicar, yo soy muy chévere, todo, pero aquí está, incluso desde el punto de vista del conocimiento, es decir, soy muy chévere y todo, pero también tengo una trayectoria en este sentido, porque muchas veces en ese normalizar igualar, que unos somos más iguales que otros, entonces también se pierde como ese... no es exactamente, yo no estoy hablando del ejercicio del poder, sino esa autoridad que tienes en función del conocimiento, en función de la jerarquía en relación al otro. Entonces, muchos padres a veces por consulta, por el tema de no saber cómo manejar a sus hijos, sale esto, es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Sí. Tú no eres amigo de tu hijo, no eres papá para es solamente nada. uno, No, eres lo único que tienes como papá. Amigo va a tener bastante. Si eres amigo de tu hermano o de tu hermana, no son amigos. Son roles familiares cuyas funciones ya están determinadas. Los estilos, bueno, tendrán, pero es eso, o sea, es no quitar no confundir el ser de estos roles, pues. O sea,
la posición que ocupa en cada uno. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Victoria, que aquí en el centro sabemos que hay varios casitos. Tú como terapeuta, que también has trabajado con muchas mamás y incluso adolescentes, ¿cómo tú ves este tema también de la proyección a veces de la mamá hacia los hijos, hacia el amigo, esa transferencia que de pronto se da hacia los hijos y sobre todo hacia las hijas, en términos de la comunicación y en términos de esa a veces justificación que tenemos como padres, de justificarnos en la manera cómo nos referimos poco asertivas a nuestros hijos? Sí, o sea, cuando hablabas de transferencia es como que ¿cómo? No entendí. Sí, o sea, como que tú pones en el otro, cuando tú eras niña, Sí. ese crecer en el otro. Claro. Sí, yo lo estaba reflexionando justamente hace poco porque nosotros vemos que, o sea, y es así, los hijos son una extensión de los padres. Me lo decía una amiga que es mamá, me decía como que, wow, es muy difícil para mí, pues entender que mi hija es otra persona, no es parte de mí. Y pues en esa relación, que realmente, bueno, como le decía Gabriel, es tu hijo, o sea, es tuyo, lo sientes como tal, pues es un ser diferenciado de ti, y para establecer esa diferencia de personalidad, de crecimiento, hay que comunicarse, o sea, porque tiene que haber un proceso de separación. Exacto. Y todo proceso de separación involucra pues un conflicto, ¿sí? Un conflicto no quiere decir que los conflictos, o sea, yo no creo que los conflictos sean malos, para nada, todo lo contrario. Y cuando hablo de conflicto es bueno que hay una ruptura, hay algo que está cambiando, hay algo que se está transformando, y para hacerlo de la manera más saludable posible para el chamo, pues tiene que estar mediado por una conversación, y no solo una conversación, por acciones también. Yo creo que la comunicación asertiva trata no solo de comunicación, la palabra nos dice, bueno, tenemos que hablar, se supone, sí, tienes que hablar, pero hay otros elementos, por ejemplo, el lugar donde te pones tú, el lugar donde colocas al otro, los gestos, la mirada, el tono de voz, las palabras que usas, los calificativos con los que nombras al otro, la diferenciación que haces de tu hijo con respecto a ti. Bueno, tú eres bonito, tú eres inteligente, tú eres esto, ya lo estás determinando de alguna manera. Y todo eso tiene que pasar por un proceso reflexivo. Y aquí también me surge aquí hablando una idea que es como, bueno, en comunicación asertiva, pero cada quien es tan distinto en personalidad, lo hablaba con Gabriel, en crianza, Sí. en sistema de valores, en cultura, en un montón de cosas que no hay como una receta, lo hablábamos, sino que bueno, hay unos elementos que de acuerdo a tu historia, a tus posibilidades, tú tienes que empezar a incorporar. O sea, no hay una fórmula mágica de cómo se es asertivo. Todo lo contrario, o sea, yo creo que hay como una serie de herramientas que están allí puestas, y tú tienes que empezar a tomar una u otra y adaptarlas a lo que tú eres, a tu temperamento. O sea, como por ejemplo una persona efusiva, muy extrovertida, etcétera, va a venir y te va a decir, bueno, yo me siento de esta manera. Bueno, de repente no te va a venir y te va a hablar exactamente con esas mismas palabras, pero puede entonces hacer un ejercicio de detenerse antes de decir, ya eso es un ejercicio de asertividad grandísimo, que tiene que ver con ella, y ese pequeño cambio que no sigue una estructura va a hacer la diferencia en función a cómo ella se relaciona con los otros. Igual con las mamás, por ejemplo. Cada mamá tiene una historia muy particular que la posibilita ser una madre también muy específica. Entonces, ya esos pequeños cambios podrían, que no tiene que ser una fórmula, podrían empezar a cambiar la forma en la que te comunicas con tu hijo. No sé si tienes un ejemplo que se te ocurra con eso de que no sea la fórmula completa, sino algunas cosas. Okay. Y que pueda marcar la diferencia, porque puede generar angustia. Cosas, por lo menos para tú establecer, o sea, para tú comunicarte como más asertivamente, lo ideal sería, o sea, primero la claridad de las cosas. O sea, no vas a decirle al chamo, por ejemplo, pórtate bien, porque son cosas muy generales. O sea, ¿Cuál sería como el 1, 2, 3? El 1, 2, 3 en este caso, en vez de decirle portarle bien, dile qué exactamente qué quiere. Mira, necesito que te esperes un rato sentado, que es mucho más claro para el chamo. Ese tema del control de las emociones, que tú decías, de repente una persona efusiva puede gritar, eso no es asertivo, porque ya estás generando de repente un respeto, pero por miedo y no porque estás generando un control por miedo y no por respeto.
O sea, la idea es por lo menos tú mostrarte con confianza, o sea, es un tono de voz firme, pero no es fuerte, no es alto, sino firme. Por favor, necesito que te mantengas sentado y una cara totalmente neutra. ¿Ok? O sea, de modo de que no haya asociaciones de parte de mí para eso. Ni ¿no? tanto drama tampoco. Ni tanto drama. Esa es la otra. Ujú. Eso es la brevedad de las cosas. O sea, estás comunicando, no estás argumentando. O sea, Exacto. no des tantas explicaciones. Esta es la orden, por favor, necesito. Ya, listo. O me siento de esta forma, por favor. Me gustaría, porfa, que para la próxima esto. O sea, pienso que Y eso dar es la como conducta, normal. la conducta esperada. Exactamente. Ujú. Eso, pienso O sea, que eso es como el 1, modelo. 2, 3 o parte del 1, 2, 3. Hay muchas más cosas, hay muchas más, pero pienso que eso de alguna forma es como una base para empezar a comunicar. Tú sabes que también dentro de una de las últimas reflexiones que he tenido a propósito de eso también tiene que ver con qué pasa si yo no tengo una comunicación asertiva y realmente hiero al otro. Entonces yo decía, bueno, uno tiene dos caminos. Uno, sentirse culpable. La culpa genera depresión y no resuelvo la otra. Y lo otro es, lo más recomendable es lo que se dice en la justicia restaurativa, es decir, cómo yo resuelvo esto. Y la mejor manera es pidiendo disculpas. Oye, nos cuesta tanto pedir disculpas. Nos cuesta tanto decir, mira, me equivoqué. Y el valor que tiene la comunicación, lo importante que es para construir relaciones profundas, lo importante que es para construir respeto. Es decir, mira, o sea, discúlpame, te herí o lo dije muy ofuscado. Es decir, si esa comunicación no es lo suficientemente apropiada, pues vale la disculpa. No es que el otro te dice, no te disculpo, de ahora todo. O sea, digamos, eso tampoco tiene sentido. Es una disculpa recíproca, o que de alguna manera tenga reciprocidad en el otro y que restaure. Es decir, porque a veces, dependiendo de la gravedad, la magnitud de la cosa, pues también debe haber algo restaurativo. Es decir, un gesto, un chocolate, un besito, un abrazo, no necesariamente tiene que ver con algo material, pero también acompañarlo de algo que restaure, que restituya la relación y que bueno, que entonces mira, muchas veces uno da un abrazo, un beso y eso es muy bonito y eso hay que aprender a ejercitarlo. No es que no, a mí no me gusta abrazar a nadie. No, bueno, entonces tenemos que aprender a abrazar. Tenemos, en este caso nuestra cultura, pues obviamente que si somos japoneses no nos vamos a abrazar porque de pronto no forma parte de la cultura. Pero eso que no, es que yo soy así, no, que yo no soy así, bueno, mijo o mija, ahora tenemos que aprender a ser de una manera un poco mejor porque de eso depende la salud mental también de nuestros hijos, ¿no? Y en ese orden de ideas también conversaba con una amiga sobre ese tema de cuando ya accedemos al conocimiento o tenemos una toma de conciencia, como oye, ¿sabes? Me doy cuenta o vieron este podcast y se dieron cuenta que podemos comunicarnos asertivamente, podemos comunicarnos asertivamente, pero ya venías, no como, o sea, no te venías comunicando de una manera agresiva o muy pasiva con tu hijo, o sea, las cosas no estaban yendo bien y bueno, te das cuenta que ya puedes hacerlo distinto y queda como una pregunta de perdí tiempo, por ejemplo, durante todo ese tiempo estuve haciendo las cosas de esta manera, dañé algo en el otro, porque además en ese ejercicio de reflexión te empiezas a dar cuenta de eso, de que bueno, de que sí podemos hacerle daño al otro, y imagínate a nuestros hijos que es algo tan fundamental, ¿no? O sea, son personas tan fundamentales. Y esto de la restauración es fundamental, porque sí, o sea, nosotros no podemos borrar las experiencias, lo que pasó, nuestras acciones, pero sí podemos reparar algo de eso y que eso además, o sea, no negarlo, eso es importante, como no, pero borrón y cuenta nueva, entonces como ya soy asertivo, lo que pasó, esto no pasó y soy otra persona. Bueno, que decíamos que hay una frase muy cómica, digamos, muy del algo popular, que dice, más vale muerto que bañado en agua de coleto. Es decir, yo pedir disculpa, yo rebajarme eso, bueno, pues sí, miñita, tiene que aprender a pedir disculpas, tenemos que, digamos, flexibilizarnos un poco y también hay una cosa que a mí me preocupa mucho en este sentido, que es esto de victimizarse o tomar, que tú también lo dijiste en algún momento, tomar el momento para expresar tus propias dolencias
o para expresar tus propias rabias, Claro. ¿no? Entonces eso también es muy impropio porque ese no es el momento para que tú te victimices frente a lo que significa conversar con el otro. Entonces, bueno, dicho esto, Gabriel, ya Dicho para ir esto, cerrando, bueno. cuéntame. Bueno, creo que me sentí como bien tranquilo, muy cómodo hablando de lo que es el tema de la comunicación asertiva, haciendo este primer episodio también que con sus fallas técnicas, pero no importa, está bien. Nada, esto va a ser una serie de videos que vamos a hacer de Aprende Más, ya en nuestro podcast llamado Pensando Más. No sé cómo- Llevando adelante reflexiones de sus experiencias como psicólogo, de su cualquier práctica cosa, psicológica. incluso Y- experiencias que deseen compartir, Sí, también, o sea, lo pueden exacto, hacer en cada los uno. comentarios, en las redes, o sea, lo pueden Sí, compartir bueno, también. y como dices, también tenemos un video, tenemos distintas maneras, o sea, estamos expresando el tema, lo estamos llevando con distintos formatos, ¿no? Distintas maneras, distintos formatos, y lo que decimos al final, tenemos nuestras redes sociales, en Instagram, Aprende Más Online, nos pueden, cuando pongamos allí el post, pues nos pueden allí dejar las preguntas, igual en el podcast que va a ser subido al YouTube de Aprende Más. Aprende Más Online también, y nuestra página web que es Instituto Aprende Más, y esto lo estamos haciendo en alianza con... @psicoincido en Instagram, también pueden seguir por ahí. Exactamente. Entonces, bueno, nos encuentran por acá. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Chao.